Hola, buenas noches. Muchísimo gusto de que anden por aquí conectados. Bienvenidos a este cine debate de la película de Amour. En esta ocasión, como en otras pasadas, tengo la oportunidad de compartir este espacio con Giorgio Lavesaro y mientras termino de dar algunos accesos a sus compañeros, pues Giorgio, te cedo la palabra. Bienvenido y excelente noche madrugadas. Gracias, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar acá. Gusto en volver al cine debate de nuevo después de una breve pausa. Pues bueno, hoy vamos a hablar, como decía Carlos, de la película Amor. No sé si justo en español trabajan como Amor, espero que sí, ya no recuerdo. Y antes de hablar de la película, quería solamente situar un poquito que esta película está como en dos marcos, pero el primero tiene que ver con, voy a compartir la pantalla, con el retiro existencial que será a finales de año, en diciembre, el 26, 27, 28, en Cuernavaca, Morelos, que es justamente dedicado al tema de deterioros en lo insoslayable de la experiencia. La información la van a encontrar en la página, se van a estar publicando en los próximos meses y semanas los ponentes y los temas que se irán abordando, pero precisamente, bueno, se trata de este formato muy particular de Gestaltung, de un fin de semana para trabajar desde una mirada existencial y experiencial con diferentes eh, temas que abordan, en este caso, el centro, que es el tema del deterioro. Entonces, es una experiencia muy particular. Yo tengo oportunidad de estar en varios. Y bueno, pues si quieren cualquier información, ya saben, ahí está el número de Gestaltum para que pregunten por todo lo preguntable en ese aspecto. Y bueno, entonces justamente nuestro tema de hoy que tiene que ver con la película de Amour tiene que ver también con el deterioro. Ahora vamos a hablar y vamos a ver cómo. Quisiera hacer una brevísima y veloz como reseña, no sé si reseña la palabra, como un resumencito como de la película para quien no lo hubiera visto recientemente, solo para que estemos en situación, en sintonía de la trama de la película, para que vamos a abrir el debate, como siempre. Entonces, básicamente, lo que nos presenta la película de Amo es un matrimonio, vamos a decir, anciano, ¿no? Tienen ya una hija adulta, viven solos, aparentemente pensionados. Ella se dedica eh, a cuestiones de la música. Y además, la película abre con una escena como muy detectivesca, muy policíaca, ¿no? Con esta investigación que no se entiende sino hasta el final. Y lo que vemos es la cotidianidad primero de la vida en pareja de estos dos ancianos, de ir al concierto, volver, comentarlo, leer una cosa en la noche, comer, desayunar juntos y tal. Y vemos justo este primer momento donde desayunando juntos de repente ella se queda completamente ida, ¿no? No reacciona, no responde. Él, a ver, están comentando que el audio se escucha un poco como viciado, pero no sabría bien qué hacer porque siempre estoy en este espacio y no he hecho ninguna diferencia yo. Ahí se escucha, ¿tú escuchas, alguien escucha viciado o es como una cosa de alguien en particular o... Se oye con un poco de eco, pero pues sí se entiende todo. Sí, ok, ok, ok. No, no sé qué pasará, siempre estoy en este espacio, nunca se había escuchado con eco, no que hubiera reportado a lo mejor. Ok, ok, ok. Bueno, entonces si vemos la cotidianidad, ¿no? Y vemos, está en este desayuno, ella se queda de pronto ida, él no entiende qué pasa, la trata de hacer reaccionar, no reacciona,
Le pone un paño de agua, no reacciona, deja el grifo de agua abierta, ya está pensando en irse al médico hasta que ella se levanta y le quita el agua, desconoce el evento por completo o tiene una fricción ahí un poco importante. Y ahí es donde hay un primer momento importante porque él le dice, vamos al médico y ella no. Al final terminan yendo al médico, descubren que tiene justamente un coágulo, un trombo, una cosa similar que hace que hizo que tuviera como no sé, a lo mejor palabra es ataque porque no recuerdo el nombre técnico, pero justo lo que va a provocar a lo largo de la película es que ella empieza a tener una parálisis de una parte del cuerpo, ¿no? La parte derecha del cuerpo. Y, y bueno, lo que vamos a ver a partir de ahí justamente es el deterioro de ella, en primer lugar, pero también vamos a ver como muy desde la intimidad lo que pasa en la dinámica de pareja cuando uno de los dos tiene que cuidar al otro, ¿no? Por las decisiones que se van tomando en familia y muy particularmente las decisiones de ella y él en relación con el cuidado médico, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver básicamente es cómo tiene una enfermedad que es degenerativa, que solamente va a empeorar. Ella lo sabe, él lo sabe. Y justo cuando todavía las cosas están bastante manejables, es decir, manejables, entiéndase, hay como toda una complicación, ¿no? En relación con el hecho de que él sea también viejo, ¿no? No es igual que una persona medianamente joven o adulto no mayor se ocupe de su padre o de su madre, por ejemplo, cuando llegan a ciertas etapas de deterioro, y la otra es que el otro anciano se ocupe y cuide de la pareja, ¿no? En este caso. Porque hay toda una cuestión de fragilidad, porque no es la misma energía, etcétera, ¿no? Entonces ellos básicamente pues, bueno, viven solos, la hija vive en otro lugar y vemos eh, cómo hay visitas de la hija y la hija siempre tiene como estas eh, encontronazos con el papá porque un poco no está como demasiado de acuerdo con ciertas decisiones que toman, pero que se ve como estamos viendo la óptica de la intimidad, se ve como es una cosa que irrumpe, ¿no? Irrumpe al llegar como así como su opinión y, oye, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y un poco la actitud del papá siempre es como, bueno, pues yo estoy aquí con ella, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Casi, casi como me suena a manada, ¿no? O sea, pues, como estás aquí, pues, muchas gracias por participar, ¿no? Eh, y básicamente, lo que vamos a ver es cómo avanza el deterioro, ¿no? El deterioro físico, que después va a derivar también en un deterioro cognitivo, ¿no? En un impedimento particularmente del habla, ¿no? Van a tener va a tener un avance, una progresión esta enfermedad hasta que de la parálisis de la parte derecha del cuerpo va a pasar a estar primero en silla de ruedas y luego va a estar completamente postrada en cama, ¿no? Y cuando está postrada en cama, el deterioro va a seguir teniendo su curso hasta que precisamente vamos a ver que ella, Anne, va a empezar a perder también, por ejemplo, la capacidad de comunicarse, la capacidad de hablar, ¿no? Y lo que vamos a ver es justamente también el deterioro de la pareja, pero no el deterioro de la pareja en el sentido de que se esté desgastando porque hay un problema entre ellos, sino por cómo corroe el deterioro mismo de una persona que, vamos a decirlo con todas sus letras, está en un proceso de muerte degenerativo en ese sentido. Es una forma eufemística de decir un proceso que lleva hacia la muerte, ¿no? Hacia el deterioro hasta la muerte. Y se va a deteriorar también la pareja como a consecuencia del desgaste del cuidado, ¿no? Porque después, aunque consiga una enfermera y luego consigue a otra y luego tiene que tener dos y demás, ¿no? Incluso los vecinos le dicen que admiran lo que está haciendo y tal, es simplemente demasiado. Y lo que vamos a ver es justo como en algunos momentos él se desespera con su mujer, ¿no? Y le dice cosas como, cuando todavía pueden hablar, le dice, bueno, tenemos que hablar todo el tiempo de esto, ¿no? Ella, bueno, yo hablo de esto todo el tiempo y él, bueno, no, perdón, ¿no? O sea, eso es como las notas como más ligeras hasta que en un punto eh, mucho más álgido, pero también mucho más
fuerte, digamos, el deterioro, él se ve que le está dando de comer, que le da agua, no sé qué, en algún punto está batallando por enésima vez con ella para que tome agua, y ya sin poderse comunicar con palabras, le da un trago de agua a la fuerza, ella se lo escupe y él le da una cachetada, ¿no? O sea, es como uno de los puntos más álgidos en ese sentido, como del cuidado, donde se ve que ya está súper quemado, ya no hay apoyo que baste, ¿no? Además está la presión de la hija que un poco parece que le pide cuentas de qué está haciendo con su mamá, ¿no? Y demás. Hasta que está esta escena que se aproxima hacia el final de la película, donde ella empieza a gritar como se nos sugiere, ¿no? Como más o menos ya cotidianamente, porque ya no dice cosas inteligibles. Bueno, hay una escena donde la hija llora mucho porque la mamá dice solo incoherencias, ella le dice, y pues él le dice, bueno, pues es lo que hay, ¿no? A veces cuenta cosas de su infancia, a veces cuenta, a veces ríe sin de la nada, a veces pone a llorar, a veces pienso que es consciente de lo que le pasa, a veces no, y esto es lo que hay, ¿no? Luego tiene alguna pelea también con la hija, cuando el anterior es todavía más importante. Eh, pero está esta escena casi final, decía, donde ella empieza a gritar mal, mal, o sea, que es como esta forma en francés para decir que algo le duele, ¿no? Eh, y, y solamente está gritando este monosílabo y él se acerca para tratar de calmarla. En un momento de mucha aflicción le cuenta una historia de cuando él era niño y fue a un campamento y se le estaba pasando muy mal y tenía como este código con la mamá de mandar postales con flores si se la pasaba bien o con estrellas si se la pasaba mal. Y dice que recibe una postal llena de estrellas. La mamá va inmediatamente por él al campamento, él teniendo difteria y demás. Eh, y ella se va calmando con la historia de él, ¿no? Y, eh, y justamente es un momento como de mucha tensión que no se entiende como por qué crece. Y bueno, ahí la nota que no hice, que se me pasó, fue que en algún punto cuando ella todavía está lúcida y sabe lo que va a hacer el deterioro, le dice, él va a un funeral, ¿no? De unos conocidos o familiares, no recuerdo bien. eh, y cuando va al funeral, ella le dice, esto va a empeorar, ¿no? No hay necesidad de que lo pasemos mal ni tú ni yo, ¿no? Y entonces no se lo dice directamente, pero le sugiere un poco como, pues, ¿qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido llevarnos a estas condiciones? Y le dice, lo digo por mí, no lo digo por ti. Y tiene la discusión, le dice, no, no me pesa, y él le dice, no tienes que mentirme. Y es una cosa súper álgida, ¿no? Que es uno de los temas que me gustaría como tocar, pero ya le había dicho desde hace mucho tiempo, uno, no quiero ir al hospital, no quiero ir con médicos, y dos, quiero que eso se termine, ¿no? O sea, no tiene sentido. Se dejan avanzar las cosas hasta ese punto. Y es en ese momento cuando le cuenta esa historia, cuando decide poner fin al sufrimiento y la asfixia, ¿no? Con almohada. En la escena que me parece más dolorosa de la película. Y bueno, y después de eso ya básicamente se va haciendo como la disolución también de la película. Él encierra el cuarto como se encuentra al principio de la película y tiene como esta imagen donde ella parece como si estuviera alzado y estuviera lavando los trastes, como su cotidianidad del inicio, como si fueran a salir, ¿no? Y él sale con ella, ¿no? Y se ve al final de la película que entra la hija, no los encuentra, ¿no? Bueno, ese es más o menos como grosso modo, las pinceladas de la película. Y que una de las primeras cosas que quizá se podría uno cuestionar es por qué la película se llama Amor, ¿no? Cuando justo, digamos, la escena más tremenda es una escena de asfixiar al compañero, ¿no? A la pareja de toda la vida. Y me parece que ese gesto, o sea, el de la eutanasia, que ahí no se puede nombrar eutanasia pues porque no está en los medios técnicos para nombrarlo, pero me parece que es lo que es, ¿no? Hay una solicitud de yo no quiero continuar y no puede ser asumida por el marido hasta que se da cuenta que es una situación que a ella solo le provoca mal, ¿no? Y dice, parece que es como si pensara, ¿cuál es la necesidad de continuar con el sufrimiento? Sobre todo después de que corre a una de las enfermeras porque trata mal a su mujer y le dice esta frase que es súper contundente y terrible, que le dice,
Le deseo que algún día en la vida alguien la cuide y le pague y la trate de la manera en que usted trata a sus pacientes. Eso es lo que le deseo, ¿no? Entonces, bueno, después de todo eso es como si finalmente él pudiera tomar esta decisión de dejarla ir en el sentido de terminar con su vida, pese a lo tremendamente doloroso que es y lo tremendamente complicado tomar la decisión porque para ese punto también él está absolutamente quemado, ¿no? Exhausto, le dice en algún momento, es que esto me sobrepasa, ¿no? Eh, y entonces justo es una decisión que atraviesa sí el dolor de perder a la pareja, pero también la complicación de que ese dolor se atraviesa con el alivio de no tener que estar completamente exhausto y quemado todo el tiempo, ¿no? Y que es una situación muy particular que me parece que es bastante común de la gente que cuida a un anciano, que es el cuidador principal, y no solo un anciano, sino un anciano que tiene algún problema degenerativo. Eh, entonces, bueno, este es como un poco el inicio, un poco la provocación de la que me gustaría partir para que podamos empezar a conversar. Y, eh, y bueno, pues no sé si en ese sentido pudiéramos empezar como a abrir el micrófono. Acuérdense que ese es como un espacio muy libre para empezar a conversar, eh, para decir. Entonces, pues bueno, aquí me gustaría un poco empezar a dar la palabra para empezar a conversar. Carlos. Yo creo que a mí me gustaría iniciar, si me permites, en ese sentido, haciendo algunos comentarios, pero tocando esto último que refieres, ¿no? Yo creo que esa es la gran problemática y ambivalencia en el sentido en el cual en algún momento yo hablaba de este concepto de la soledad existencial, de cómo precisamente pues nunca nadie va a hacer las cosas como yo las hago. Nadie va a cuidar como yo cuido, nadie va a amar como yo amo. Y pues yo podría estar viendo en este sentido en las escenas de la película cómo es que por un lado existe como esta posibilidad de descansar a la hora de evitar ciertos contactos, ciertas relaciones, ciertas actividades que vemos que George deja de tener hacia Anne porque pues ahí está la enfermera. Sin embargo, creo que en esos momentos es cuando, por ejemplo, una de estas escenas veo como George se queda viendo cómo están bañando a Anne. Y en esa situación, pues parece como este coraje, como esta frustración, como esta situación de hasta si me permites yo ponerme ahí en situación de decir, pues yo lo podría estar haciendo, pero mejor que lo haga ella, ¿no? Yo lo podría estar haciendo, pero qué pesado, ¿no? Es que, pues qué bueno que alguien me ayuda, pero no lo está haciendo como yo lo haría, ¿no? Entonces creo que ahí se juega, se pone de por medio toda esta situación en la cual pues estoy quemado, pero también por el otro lado sé que nadie va a cuidar, en este caso a mi pareja como yo. Entonces, por supuesto que él le dice esta frase como tú la mencionas, que pues en algún momento alguien la cuide como ella cuida a los demás o la trate como lo trata a los demás, pero hasta dónde pues se puede mucho reflexionar sobre este cuidado, ¿no? Esta ética, porque vaya, tampoco es que se ve como en otros lugares en los que sí he estado, donde existe una violencia muy abierta, muy manifiesta, ¿sí? Maltratos, golpes, gritos, humillaciones. Aquí aparentemente, pues no se dibuja esa escena. Sin embargo, pues sí es como esta parte de querer, por un lado, yo hacerlo y ver que con lo que hace, lo que haga cualquier otra persona, y esto es el discurso de N cantidad de pacientes, pues ya no puedo, pero pues es que viene mi hermano, mi hermana a cuidarla, pero no, los trata muy mal, no, no, es que ellos no saben cómo hacerlo, la bronca es que cada uno de ellos dice lo mismo. Entonces, creo que desde ahí es como esta primera parte de reflexionar sobre cómo, lo voy a decir muy técnico, ¿no? En quién me convierto yo al cuidar al otro, pero también en esos momentos en el que dejo, renuncio, ya no puedo cuidar ese otro y seguir viendo, ser partícipe y testigo del cuidado que está teniendo alguien más hacia alguien que yo quiero. Entonces, también me gustaría añadir esa parte
porque bueno, creo que es en lo cotidiano, en muchas cosas de las que llevo viviendo en procesos que acompaño. Ujú. Gracias, Carlos. Y sin duda esto es como parte de la gran complejidad. Yo titulaba justo este cinedebate Acompañar el deterioro, porque me parece que la función de cuidado, que es una función que nos atraviesa como especie, sin la cual no estaríamos vivos, ¿no? Que es algo que está planteado pues en muchos lados, no me interesa ponerlo muy técnico ni teórico, pero que está en la médula, digamos, de nuestro ser, ¿no? Eh, entendido, por ejemplo, como lo piensa Heidegger, por ejemplo, ¿no? Pero decía, sin entrar demasiado como una cuestión teórica, esta función de cuidado, eh, me parece que adquiere matices muy particulares cuando se trata de un cuidado en el deterioro, ¿no? Un cuidado en la enfermedad, un cuidado al otro que también pone en juego el cuidado de sí, ¿no? Porque es una cuestión como muy tremenda, ¿no? Quien ha cuidado otras personas, otros seres vivos, como muy directamente, niños, mascotas, procesos de enfermedad, etcétera, eh, y es el cuidador primario, sabe que una de las disyuntivas más fuertes es como esta exigencia de 24/7 que puede tener la otra persona cuando deja de ser autónoma versus qué hago con las cosas que yo necesito. Y el primero, el no poder contar con tiempo físico, o sea, con tiempo, con espacio para poder atenderme. ¿Por qué pasa esto que decía Carlos, no? Bueno, ok, suelto un ratito el cuidado para que llegue un enfermero, ¿no? Pero en lugar de, por ejemplo, poder salir a pasear un rato, me quedo viendo cómo la están bañando, ¿no? En ese malestar de, hoy quisiera hacerlo yo, pero qué bueno que no soy yo, pero es que no lo está haciendo como yo lo haría, y no lo dice, ¿no? Pero no puede imaginar, ¿no? Hoy, pero es que no la sabe bañar o no la... Es que eso no le gusta, es que claramente está mostrando desagrado. Ese tipo de cosas que uno puede pensar como cuidador cuando alguien más se hace cargo y que paradójicamente ese tiempo que puede ser de descanso, que también es una función indispensable para poder cuidar al otro, se erosiona, ¿no? De esta sobreatención al otro no lo está cuidando como yo lo cuidaría, ¿no? Que es un poco lo que decía Carlos. Y, eh, y me parece justo que lo que se ve en la película es como esta función de cuidado en el deterioro también termina deteriorando a la persona que cuida. No solo por el burnout famoso, ¿no? Por el estar quemado, por el exceso de trabajo, sino también por lo que va pasando con el vínculo, ¿no? Cuando se va disolviendo lentamente en el punto, sobre todo que es uno de los puntos que me parece más álgidos, cuando ya no puede existir el intercambio comunicativo, cuando ya no se puede estar seguro con el lenguaje al que uno está acostumbrado que las cosas que le hago al otro le hacen bien o le facilitan la vida o está cómodo o se siente mal y entonces yo puedo hacer algo por ella, ¿no? Ese punto que se puede comparar en el otro extremo de la vida con el cuidado de un bebé, por ejemplo, o en el cuidado de un animalito cuando está enfermo, que simplemente no puedes saber, ¿no? O sea, tienes solamente los gemidos, los gestos, cosas, pero no puedes saber, ¿no? Si lo que estás haciendo en realidad alivia o produce más mal, ¿no? Sobre todo en momentos de decisiones donde uno dice, oh, se le está pasando mal, ¿qué hago? ¿Prolongo el tratamiento o tomo otra decisión? No quiere comer, la obligo a comer, ¿no? Como lo vemos en esta escena donde está con la cuchara pacientemente y está, ay, por favor, come, ¿no? Y toda esta complicación de poder leer en el otro cuando cierra la boca, cuando escupe el agua, una manifestación legítima de no quiero, ¿no? Y como en el cuidado también no puede pasarle sin quererlo encima al otro por esta idea y esta cosa tan terrible de es que te tengo que mantener con vida, ¿no? O sea, mi función como cuidador es mantenerte con vida, ¿no? Entonces es eh, esto, ¿no? Como parte de lo que quería añadir lo que decía Carlos, pero Carlos, ¿querías agregar algo?
Sí, algo que me quedo pensando cuando precisamente añades esta palabra, independientemente de todo lo que va planteando Heidegger, que sí es parte de lo que Marcus Müller, por ejemplo, retoma para hablar de algunas funciones del self. Perdón por ser muy técnico, pero exactamente la parte de hablar de estas cuestiones de una función ello, yo, personalidad, él habla de otras posibilidades de contacto y tiene que ver con esto, ¿no? Con estas otras posibilidades como lo que se pudiera dar en el cuidado, pero punto y aparte a la parte teórica, sino exactamente una de las formas en las cuales yo he aprendido este concepto del cuidado. Al principio yo lo veía como, sí, claro, es que hay en nosotros como este interés de cuidado, pero ya en la convivencia con personas que tienen esta lectura de Heidegger, también me han mostrado una perspectiva diferente en el sentido de decir, aguas, también se puede interpretar la lectura de Heidegger como, aguas, somos personas de cuidado. O sea, ¿hasta dónde puedo yo llegar? Y en ese llegar y poderme sorprender, tendría que yo estarme cachando porque puedo llegar a lastimar, puedo llegar a dañar, puedo llegar a herir, puedo llegar a atropellar, pasar por encima de... Y creo que esa es una parte interesante en el sentido de una forma de cuidar al otro, como se diría vulgarmente, pues es cuidarlo de mí mismo, ¿no? Cuidarlo muchas veces de mis intenciones, de mis voluntades, de mi amor, ¿no? De mi concepto que particularmente puedo tener como amor, porque pues si para mí amor es que pues el otro salga adelante, que el otro le eche ganas, que el otro no se dé por vencido, cuando claramente Anne desde el principio dijo, pues no me vuelvas a llevar, sí, pues se escucha esta expresión de, pues sí, pero también pon de tu parte, ¿no? Pero bueno, pero pues creo que es muy clara la solicitud y hasta dónde entonces es precisamente el darme cuenta que una forma de cuidar al otro es cuidarlo de mis otras intencionalidades por no pasar por encima de él. No sé si me doy a entender. Sí, y es que esto que dices es bien complejo porque ella le plantea con mucha claridad una cosa, me parece que es esta claridad que yo tengo la fantasía de que es una claridad que se tiene cuando se llega en automático a la vejez como un premio por existir, pero no es verdad, ¿no? O sea, siento que es más como, que puede ser una claridad, puede ser una claridad que llega más como en los filos de la muerte, o sea, cuando uno tiene la conciencia de estoy transitando hacia la muerte, que parece que es lo que le pasa cuando dice, a ver, pasó esto, esta es mi condición, lo único que va a pasar es empeorar, ¿no? Este es el panorama, no quisiera vivirlo, ¿no? Se lo plantea con esa claridad, con esa, sin filtro, digamos, ¿no? Como a su esposo, y su esposo no lo puede escuchar, ¿no? Porque le dice, no, pero es que no me pesa cuidarte, y le dice, es que tampoco estás para mentirme, ¿no? Y qué difícil poder reconocer con la persona que cuidas que también, seguro lo haces con amor, seguro lo haces porque te interesa, seguro ella hará lo mismo por ti, todo lo que le dice, pero nunca puede reconocer, en efecto, me pesa. En efecto, esto es un pesar porque son del tipo de cosas de las que no estamos acostumbrados a poder decir sin que esto se entienda como una forma de una herida, como, ¿no? Y ella se lo dice completamente calmada, ¿no? No es un reclamo, no es una pelea, es, ya sé que te pesa, ¿no? A mí también, ¿no? Y yo no quiero seguir con esto, ni siquiera por ti. O sea, ni siquiera estoy viendo por cuánto te pesa o no. Yo no quiero o sea, que avance de una manera tan importante, ¿no? Que llegue a dónde, ¿no? ¿Para qué? Dice ella, se pregunta, ¿para qué? Y él no le sabe contestar, solamente no alcanza a reconocer que en efecto le pesa, no alcanza a reconocer que es mucho más confrontante para él la idea de que su esposa le está manifestando, sin decirlo literalmente, que prefiere morir antes de que el deterioro sea tan grave y que, pues de alguna manera, justo es como esta función o esta cuestión tan paradójica de, eh, es una expresión del amor cuidar al otro en su máximo deterioro cuando él ya dijo que no quería, o es una expresión de cuidado y de amor para quién, ¿no? Porque pareciera que, o sea, justo esto que decía ahora Carlos, ¿no? Cuando le está obligando a comer, cuando le está obligando a tomar agua,
aparece esta amenaza, ¿no? A ver, tú me dijiste que no quieres ir al médico, que no quieres ir al hospital, pues casi casi ahora te chingas, ¿no? O sea, coopera, coopera porque de otro modo me vas a obligar. O sea, yo no quiero porque estoy respetando lo que tú me pediste, pero coopera, ¿no? Entonces, y seguramente es por eso que es tan, y bueno, es una amenaza que es muy sutil, ¿no? Y seguramente es por eso que le resulta tan eh, estridente este maltrato tan sutil de la enfermera que viene a cuidar a su mujer, porque él no es que la esté golpeando, le esté aventando, se espere con ella todo el tiempo, ¿no? No, justo un poco lo que le pasa al vecino que le dice, oye, mi mujer y yo admiramos mucho cómo estás manejando todo esto, ¿no? En efecto, ¿no? Parece una cuestión admirable, tiene estos matices que parten, ¿no? De la complejidad que implica cuidar y acompañar el deterioro del otro, pero seguramente esos matices podrían ser, es lo que me estoy como hipotetizando, ¿no? Lo que puede hacer que sea de pronto tan estridente, algo que, o sea, como una escena en la que vemos es como esta enfermera cepilla a su mujer, ¿no? Y la cepilla un poco como a mala gana, ¿no? O sea, es justo la mujer no puede hablar, no puede decirle, oye, me está haciendo daño, no quiero que hagas esto, lo que sea, pero lo que puede hacer son estos gestos que además también son muy confrontativos, porque son gestos déjenme decir así, muy animales, ¿no? Este, o hacerse para atrás, torciendo la boca, que no le dice, oye, no me hagas esto, me hace daño, no me gusta, o tal, pero que es muy leíble, muy claro, ¿no? Y entonces él lo nota y dice, no, ¿no? O sea, porque además en algún momento le enseña el espejo, le dice, mira, mira, mira qué guapa te ves, ¿no? O sea, es como, es, es una escena que es, como decía Carlos, muy sutil a comparación de lo que uno puede llegar a escuchar de, de, de estas historias que también pueden ser un poco de terror y de lo que nos hacen preguntarnos, o a veces ni siquiera alcanzar a preguntarnos cuando tenemos un familiar enfermo y alguien que lo cuida 24/7 o un enfermero, un cuidador, cuidadora, que uno se pregunta, ¿y qué pasará cuando nadie está, ¿no? ¿Cómo será cargo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene cualquier mínimo registro de lo que implica cuidar en ese aspecto y acompañar el deterioro, porque uno sabe que se va a desesperar. Uno sabe que en algún punto la paciencia se le va a acabar, ¿no? Y seguro que uno puede pensar, bueno, si yo amo a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a lo que sea, y me desespero y la termino amenazando, ¿no? ¿Qué puedo esperar de una persona que no tiene ninguna relación afectiva, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, esto para seguir la conversación, Carlos. Sí, otra cosa que quiero añadir en ese sentido es otro fragmento de como los tres primeros cuartos de la película, el primer cuarto, perdón, de la película, donde están teniendo una charla después del accidente, de la operación que ella tiene. Y él empieza a hacer mención de que pues hay una multiplicidad de cosas que ella no sabe de él. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención y posteriormente viene esta frase donde ella le termina diciendo, es que a veces eres un monstruo, ¿no? Yo vinculo esto al final de la película porque exactamente tú narras cómo es que, pues, de alguna forma cierra, en el sentido en donde él llega y le empieza a contar otra anécdota nueva, algo que, pues, no sabía ella de seguro en ese sentido y es como, antes de otra cosa, poder mostrarme desde aquellas cosas que por alguna circunstancia no te dije, no te compartí, no te mencioné. Y acto seguido de estar contando esta historia, es cuando agarra esta almohada y comete este acto que pudiéramos algunos decir de amor o de homicidio o de como quieran. Comete este acto desde esta parte de lo que yo me voy dando cuenta de cómo solamente ante circunstancias, en términos muy gestálticos, ¿no? Donde pues llegamos a situaciones, agudas de alta intensidad, ¿sí? En verdad nos mostramos
de formas diferentes a como cotidianamente somos, ¿no? Se rompe la neurosis, ¿no? Y se atreve a hacer algo novedoso, algo diferente. Podemos criticar el acto y eso es punto y aparte, pero hasta dónde realmente es poderse convertir en eso. Y es algo que a mí me llama la atención en ese sentido porque incluso compartiendo algunas impresiones de la película, pues se pudiera decir, bueno, es que como incluso tiene un brote psicótico al final, cuando pues después de cometer este acto, entonces la ve ahí físicamente, se vámonos y deciden irse. Pero aún así, aunque te compro la idea que sea un acto psicótico, ¿sí? Un brote psicótico, no quito el dedo renglón de decir cómo es que incluso esos mismos comportamientos, si es que así lo pudiéramos interpretar, terminan siendo el mejor ajuste creativo que tiene ante la circunstancia que ahora en esos momentos está viviendo. Cómo es que tuvo que configurar su realidad para entonces poderse sostener ante esa circunstancia de lo que estaba aconteciendo. Entonces, sí, al fin de cuentas es como reflexionar acerca de todas las posibilidades que nosotros podemos ser desde ahora, pero en potencia, en situación. Y cuántas veces nosotros diríamos, es que yo no haría algo así, pero es que lo decimos desde un contexto donde no nos situamos. Y ya viendo la situación, pues es cuando en verdad nos descubrimos y vemos todas estas posibilidades. Claro, justo completando la imagen que traías, ¿no? Cuando le cuenta esta cosa que nunca le había contado de él, ella le dice, ¿no? ¿Vas a arruinar la imagen que tengo de ti ahora, en este punto de la vida? Dice, uy, bueno, le dice, bueno, tengo muchas cosas que no sabes de mí. Sí, Le dice esto a ella y él le pregunta, bueno, ¿y cuál es la imagen que tienes de mí? Y le dice, puedes ser un monstruo a veces, pero eres amable. O sea, me parece como ese añadido, ¿no? De la imagen que ella tiene de él, me parece como muy importante porque justo es lo que vemos, o sea, en este gesto de cuidarle, de obligarle a dar el agua, o sea, está quizás expresándose esta imagen que ella tiene de él, o sea, la está obligando a hacer algo que ella no quiere, la está amenazando, pero al mismo tiempo es amable, ¿no? O sea, es como un poco, siguiendo la imagen de lo que decía Carlos, como representar un poco como esta función, personalidad, ahora como eh, quizás emparentada como con la imagen que ella tiene de él, ¿no? Y el momento en el que, o sea, esta escena final, bueno, final antes del final de la película, pues escena final del cuidado, el contenido de la historia que le comparte, ¿no? O sea, porque además es como su último recurso, ¿no? Porque ¿qué haces? O sea, es una escena de ella gritando que le hace mal, solamente eso, sin ninguna posibilidad de entender qué quiere que le cambie de posición, qué quiere, ¿no? O sea, esto él está ya completamente sobrepasado y le está acariciando la mano mientras le cuenta, ¿no? Y claro que le está contando algo de él que nunca le ha contado, pero también le está contando a ver, yo viví una situación lo más parecida a lo que tú estás viviendo. Está en una situación de indefensión, donde o sea, estaba siendo obligado a comer algo que no quería, ¿no? O sea, y yo tengo el recuerdo de esta imagen como de una papilla o quién sabe qué es lo que le está dando, ¿no? Y, dice yo, melocotón. con jugo de durazno, ¿no? Dice, para que no sepa tan mal, le dice, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe qué es, ¿no? Pero seguro ese tipo de cosas como Ensure, esas cosas que terminan comiendo bueno, su equivalente francés, el que sea, ¿no? Pero seguro es esta cosa que se sabe que es desagradable, ¿no? Se sabe, ¿no? Y que uno tiene que edulcorar, ¿no? Dale, no está tan malo, mira, tal, ¿no? Pero uno, en el fondo, por supuesto, sabe que puede ser un horror terminar solo comiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le cuenta esta escena un poco de desamparo, que, digamos, en, eh, como en su experiencia, quizá la única equivalente que podría ponerlo a él en una situación similar a la de ella. Y lo que le cuenta es, claro, yo tenía el recurso, no podía hablar, ¿no? Pero le podía hacer saber a mi mamá que no me lo estaba pasando bien. Y yo le mandé esa postal y ella vino por mí
y entonces se acabó, ¿no? Como el tormento. Y le cuenta esa historia que curiosamente justo la apacigua a ella, porque poco a poco va dejando de decir mal, mal, y empieza a calmarse. Y, y justo al final tiene este pasaje, ¿no? Este gesto de asfixiarla con la almohada, que es sí poner término a su vida, pero también en ese punto es poner término a su sufrimiento, ¿no? O sea, como si le dijera, este es el modo que tengo para sacarte del sufrimiento, ¿no? O sea, no te puedo llevar a otro lugar, no te puedo llevar al hospital, no hay manera de que te saque del sufrimiento salvo que te saque de la vida, ¿no? Y entonces ahí, a mí, esta última escena que hablaba ahora Carlos, que decía que uno podría pensar que es un brote psicótico, yo la pensaba en términos un poco más como metafóricos, artísticos, más como la decisión del director de mostrarnos qué es lo que pasa con él después de que ella muere, ¿no? Que es un poco una de estas cuestiones que además suele pasar mucho. O sea, estadísticamente se dice, digo se dice porque yo no tengo estudios a la mano y no me puedo saber estadísticas, pero es lo que he escuchado que se dice estadísticamente, ¿no? Que tendencialmente cuando una pareja anciana, uno de los dos muere, cuando muere el varón es más fácil que ellas sobrevivan por mucho tiempo como viudas, pues, al contrario, al varón que sobreviva a la pareja, ¿no? Eh, Podemos entrar por ahí un poco, si quieren, en esa línea de debate, como en qué es lo que hace que esto sea así, ¿no? En este caso en particular, yo siento que tiene que ver con esta cuestión del cuidado que hemos hablado, eh, y cómo eso se configura también socialmente, y demás, ¿no? Pero en particular a mí la escena final o casi final de la película, lo que me sugiere es como, o sea, él se puede imaginar, se ve como ella sale de la casa y le pregunta, ¿y qué? ¿No te vas a poner tu abrigo? O sea, como en esa cotidianidad de que no vas a salir conmigo. Y es como de repente, como si él dijera, como, claro, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí si ya no está ella? ¿No? Y se va con ella, ¿no? Porque al final no sabemos qué pasa con él, ¿no? O sea, al final vemos a la hija que entra en este desconcierto de, bueno, pues, ¿no? O sea, y no sabemos tampoco por el inicio de la película qué pasa, encuentran a la mamá y luego van a buscar al papá y lo juzgan, o no sabemos nada, ¿no? Entonces, me parece una forma muy sutil y muy elegante de decir, él se va con ella, ¿no? O sea, al final cuando termina con su vida, él de pronto dice, bueno, pues sí, ¿no? O sea, al final ella ya no está sufriendo, yo como quien diría, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? Ya que hago aquí, de ahí me voy. Y me voy, no de la casa o lo que sea, me voy con ella, ¿no? O sea, en la imaginación es, me voy con ella. Entonces, esto quería agregar a lo que decía Carlos. Y bueno, no sé si por acá y ya saben que pueden abrir el micrófono, usar la manita esta de Zoom para conversar, pero me gustaría un poco como seguir abriendo el debate para escucharlos, para escucharlas, y ver qué impresiones, qué cosas les mueve de esta película que es, eh, bueno, a mí me parece una película muy, muy bien hecha, o sea, cinematográficamente hablando, las actuaciones me parecen impecables, de ellos sobre todo, pero también me parece. O sea, es una película que yo vi y que me conmovió cuando vi alguna vez, cuando salió por allá en 2012, y cuando volví a ver, después de haber cuidado a mi perro en etapa terminal, tuvo totalmente otra lectura para mí, ¿no? Particularmente esta escena donde le está acariciando la mano, no sé, lo digo y me conmuevo, pues es una escena que me parece tremenda, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, acá eso, me gustaría escucharlas. Carlos y luego Margarita. Margarita, adelante. Ah, adelante, adelante. Buenas noches. Fíjense que esta película
me hizo, ahora sí que me tocó bien, bien, bien al fondo. ¿Qué quiere decir eso? Mis papás, haz de cuenta que estaba viendo a mi papá y a mi mamá. Mi papá murió en septiembre del año pasado y mi mamá murió en diciembre del año antepasado. Entonces, fue una situación en donde los dos empezaron a deteriorar esa palabra. Yo les decía a ellos, y es que ya se están deteriorando, igual yo me estoy deteriorando con ustedes. Amor, eh, esa palabra amor, eh, o sea, es ver a mi papá cómo atendía a mi mamá, cómo, o sea, cómo la amaba, cómo la atendía, eh, cómo le llegó a cambiar el pañal, cómo la llevaba al baño. Cuando mi papá todavía aún podía caminar y moverse, él bajaba a comprar comida cuando él no podía guisar. O sea, él atendía a mi mamá un montón. Em, ya después mi papá se cayó y bueno, también él ya no pudo atenderla. Entonces, afortunadamente, entre mis dos hermanos y yo nos pudimos hacer cargo de mi papá y de mi mamá, atenderlos. Eso de atenderlos es bien difícil porque sí, a veces hablando yo en persona, en primera persona, sí se convierte uno en un monstruo porque es tan cansado, llega un momento que es tan cansado que si dices, ya muérete, o sea, ya muérete. Eh, ya, o sea, ya no puedo más, ya no te vas a, 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 a reponer, no te vas a componer y esto cada vez es peor. Entonces, con todo el dolor, sí, sí, claro, por supuesto, sí, lo llegué a pensar con los dos. Es que ya es momento que ya muérete, o sea, ya, 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 ya. Es muy desgastante, es muy cansado. Eh, Afortunadamente se murieron en casa, no quisieron ir al hospital. Ujú. Ya después de sus caídas y de estar en el hospital un rato, ya no quisieron ir al hospital, entonces ya los tuvimos en casa, murieron en casa. Mi mamá murió en mis brazos, mi papá en los brazos de mi hermano. Entonces, pues por ese lado es un gran descanso que hayan estado en casa, que no hayan estado en el hospital. Y, y, y es ver cómo ellos se van deteriorando y yo también me fui deteriorando con ellos. Hoy veo a mis hermanos y también veo y digo, chinga, estamos ya, ya deteriorados. O sea, claro que nos deterioramos cuidándolos a ellos. Entonces, esta película así como que chinga, sí me tocó, sí es llegar a ver, es verlos a ellos cómo estuvieron. Ujú. Y es también tocar ese lado del deterioro que chinga, pues también estoy viviendo yo, ¿no? Digo, ya estoy deteriorándome y y es pensarle también ahorita, decir, ¿cómo voy a ser yo? Digo, ellos estaban casados, ellos eran una pareja de 60 y tantos años de casados. Digo, yo estoy sola, yo no tengo pareja. También es ese lado de estar pensando y digo, chinga, pues yo estoy sola, o sea, claro, mis hijos están conmigo, pero pues es ese deterioro en que chinga, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué va a pasar después? Que bueno, a lo mejor ni llego ni al después, ¿no? Pero sí es ver ese lado del deterioro que cómo se va dando y cómo es tan duro, tan difícil de que llegas a decir, ya muérete. O sea, con todo el dolor dices, es que ya no es justo, ya muérete. O sea, ahorita lo digo así, pero es así que ya muérete. O sea, ya no es justo, ni para ti ni para mí. O sea, claro, es muy difícil.
Muchas gracias, Margarita, por compartirnos tu experiencia. Es sin duda durísimo, ¿no? O sea, esto que dices de ya muérete, ¿no? O sea, no solamente el que nos pase en la función de cuidado, sino el poderlo reconocer. O sea, yo estaba ahí y estaba pensando esto, porque claro, al final, o sea, vamos a decirlo con todas sus letras, tú decías, el deterioro que ya siento, ¿no? Yo te quería decir, el deterioro que todos tenemos, ¿no? O sea, una manera de ver la vida también es lento dirigirse a la entropía, ¿no? O sea, es inevitable, o sea, en el sentido de decir que la muerte es parte de la vida, es decir, que todo el tiempo estamos sutilmente, cuando somos muy vitales, esto nos damos como ese peso, pero todo el tiempo hay cosas que se van desgastando, que se van deteriorando, que se van perdiendo, ¿no? Hay cosas que son abruptas, hay cosas que son más paulatinas, más lentas, ¿no? Que tienen que ver con las funciones, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Y que se van notando, claro, mientras uno va creciendo, mientras uno va envejeciendo, pero que nos atraviesa en diferentes estratos de la vida, ¿no? Que son los momentos donde uno dice, chin, esto nunca antes me pasaba, no tenía esta dificultad antes, este tipo, ¿no? De cuestiones, pero que claro, al estar cuidando al otro sabiendo que la única salida de ese panorama de completa exigencia, déjenme decir así, inhumana, o sea, nadie puede estar al cuidado 24/7 de otro, nadie, ¿no? Sin quemarse, pues, o sea, sin volverse este monstruo del que hablabas, ¿no? Porque claro, en algún punto también, o sea, no solamente te desesperas de ya no sé qué quieres, ya no sé qué hacer, o estoy demasiado quemado, no tengo momentos, sino no puedo ver por mí, ¿no? O sea, no puedo voltearme a ver o decir, ay, bueno, me voy a tomar un descanso, que es como, yo lo comparo mucho con la experiencia de criar un bebé, ¿no? Que estás súper exhausto, estás hiper cansado, ya no puedes más y de todos modos lo tienes en brazos y está llorando, ¿no? Pues te chingan, ¿no? No hay alguien más, ¿no? Bueno, puede ser que si hay suerte hay alguien más, hasta la abuela o está, no sé qué, pero hay momentos donde no hay nadie más y tienes que ir más allá del límite. Es una experiencia muy tremenda, ¿no? Es de mucha desolación, de mucho desamparo, de mucha soledad, ¿no? Y claro, pues la única, o sea, pues este deseo de que el otro se vaya también es un deseo que esto termine, ¿no? También es un deseo de ya no quiero esta situación, ¿no? Ya no puedo con esta situación, entonces la única salida es que pues ya no estés, ¿no? Entonces, claro, en la película se ve como la decisión que probablemente o muy difícilmente alguien podría tomar, ¿no? O sea, frente a un deterioro tan fuerte, donde el otro ya no puede hablar, que ya dijo antes, por favor, yo no quiero esto. No se lo dice literalmente, mátame, pero es como está planteado el escenario, ¿no? Y que me parece vital decirlo, porque es muy poco probable que él hubiera tomado esa determinación y que la película se llame Anup, ¿no? Sin ese mensaje, ¿qué fue ese mensaje? Me parece que eso puede ser un poco la diferencia, aunque en esencia sí creo que la eutanasia puede ser un acto de amor, ¿no? Eh, pero qué difícil hacerlo por alguien que no te puede decir, sí, estoy de acuerdo, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Qué tal que cambió de idea? ¿Qué tal que ya no quiere, ¿no? Eh, y claro, cuando uno no puede tomar esa dirección, pues lo único que queda es como decir, ya que se acabe, pues ya muérete, ¿no? Ya muérete, por favor, ya nos hagamos esto, ¿no? Porque también uno nota cómo se va deteriorando el vínculo, cómo se va transformando el vínculo y hay un deterioro también, porque otra de las cosas que me gustaría plantear para el debate es cómo se deteriora el vínculo en el sentido de que se va desgastando por el cuidador, en el sentido de lo que él, en el caso de la película, lo que él va perdiendo al no tenerla a ella como antes, ¿no? Y eso es lo que puede pasar en la experiencia de cuidado, ¿no? Yo ahora te he hablado de esta experiencia, Margarita, sobre tus padres, yo pensaba en mi abuela y en una tía que le tocó cuidarla, porque ella vivía con ella, y jamás dimensioné, hasta que no tuve mi cuidado y con toda la diferencia y eh, la enorme diferencia que implica, pero que es la experiencia que más cercana se me figuró que cuando tuve que cuidar a mi perro, que tuvo demencia senil, como mi abuela, pues. O sea, el,
estas cosas que uno va perdiendo del vínculo con el otro. O sea, no es igual, ¿no? Poder cuidar al otro cuando uno puede reconocerse en ese vínculo y el vínculo tiene como esa vitalidad, por decirlo de esta manera, que cuando esas cosas se van empezando a perder, también por la condición del otro, porque el otro está siendo otro, porque está siendo deteriorado, porque ya no es el mismo en la condición de enfermedad y uno también pierde eso, ¿no? En el cuidado del otro, uno también va perdiendo eso y no tiene ni tiempo para lidiar con ese dolor, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa que me parece que es súper fuerte. Eh, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por compartirme esta experiencia. Carlos. Algo que también quisiera añadir cuando estabas mencionando estas cuestiones de analogías más poéticas en ese sentido, pues creo que ahí hay dos puntos, ¿no? Por un lado, la parte de los sueños, esta sueño, esta pesadilla que tiene, que si esta perspectiva, pues la voy tratando de interpretar, por supuesto, tratando de leer y comprender lo que quisiera a lo mejor transmitir el director cuando va planteando estas situaciones, esta parte, ¿no? Cuando él sale de su casa y está el elevador bloqueado, no hay como un acceso, una salida, ¿no? Él empieza a escuchar como este murmullo, esta voz y trata de ubicarla, trata de identificarla, el dirigirse hacia el final del pasillo y dar la vuelta y encontrar pues, precisamente esta circunstancia de algo que está inundado, ¿no? Que está precisamente él parado sobre este charco y sigue escuchando esta voz y después nada más viene esta escena donde se le cubre la boca y es en donde despierta, ¿no? Creo que se pudieran buscar muchas metáforas al respecto de cómo pudiera irse identificando esta frustración, esta sensación de querer huir, y se me hace como una analogía interesante en ese aspecto, a la par también de la paloma, ¿no? De esta paloma que se mete en dos ocasiones y que al final termina escribiendo o describiendo pues cómo al final pues termina agarrándola y no fue tan difícil agarrarla. Se me hace como hasta dónde esta misma analogía en el sentido de, pues yo pensaba que iba a ser más difícil el quitarle la vida al otro y pues no lo fue tanto por las mismas condiciones que estoy atravesando. Es la lectura que yo le quise dar o esa interpretación que le quise dar desde mi óptica. Y justo esta escena de la pesadilla es una escena justo que tiene mucho simbolismo, ¿no? Esta sensación de estar atrapado, ¿no? De no poder decir, pero además también de sentir que no puede gritar, ¿no? Que no puede pedir ayuda, que no puede decir justo, no quiero estar aquí, ¿no? Me quiero ir, pero siento que no puedo, ¿no? Que está bloqueado la salida, ¿no? Porque además, o sea, imagínense ustedes, la complicación para el cuidador primario, poder expresar, ya no quiero, ¿no? Ya no quiero, ya me sobrepasó, ¿no? Ya quisiera que alguien más se haga cargo, ¿no? Porque además, justo decirlo, reconocerlo puede ser muy amenazante por cómo puede ser recibido, por cómo puede ser leído, porque yo mismo puedo escucharlo, ¿no? Y además porque también parece que a veces sentimos que decirlo es hacerlo, ¿no? Entonces decir, ya no quiero esto, parece que es como, y entonces ya lo dije, me lavo las manos y me voy, ¿no? ¿No? Pero claro, se manifiesta en forma de pesadilla y quiero agregar a esa escena lo que pasa cuando se despierta. Él grita, o sea, lo que no puede hacer en el sueño es gritar, pero en la vigilia grita, que es lo que se despierta, y despierta a su mujer cuando todavía está en funciones, y ella le dice, cálmate, cálmate. O sea, ella todavía, dentro de toda la enfermedad, dentro de todo el deterioro, todavía lo sostiene, ¿no? Todavía le puede regresar esto del vínculo, ¿no? Que es como, sé que estás angustiado, sé que lo que sea, aquí estoy, ¿no? O sea, con la mitad de mi cuerpo, pero aquí estoy, ¿no? Y entonces eso lo sostiene. Y luego cuando ya no hay eso, ¿no? O sea, cuando justamente lo que se pierde es la posibilidad de la comunicación, cuando ya hay monosílabos, cuando solamente hay lo que dice la hija, incoherencias, cuando sobreviene una risa que no entiende, un llanto que no entiende, etcétera, que decía que se parece más a este comportamiento que yo decía animal, ¿no?
porque ya son más en gestos, ¿no? Más en la imposibilidad del lenguaje, eh, uno no dimensiona, me parece, como todo lo que construye el vínculo, la posibilidad de intercambiar, ¿no? De comunicar, de poder expresar y ser recibido por el otro, sentir que el otro lo entiende y viceversa, ¿no? Hasta que se pierde radicalmente, ¿no? Que es en el caso de por ejemplo, de las demencias, ¿no? Del deterioro eh, cognitivo en ese sentido. Eh, y que es una parte que me parece como poco dicha del cuidado de la demencia para un cuidador, un familiar sobre todo, ¿no? Digo un familiar sobre todo porque seguro debe ser también muy desgastante para un enfermero, ¿no? O una enfermera, sobre todo si es una enfermera que relaciona con la persona anciana también afectivamente, ¿no? Cuando empieza a perder ese reconocimiento, debe ser también duro, pero sin duda no es tan duro como lo puede ser para un hijo o un hermano, un esposo, que en algún punto ya no tiene el regreso ni de la mirada. O sea, primero se pierde un poco la disolución de los recuerdos, la disolución o sea, esa pregunta fatídica en la demencia de, ¿y tú quién eres? Ese es un abismo, ¿no? O sea, el que el otro no pueda reconocerme, ¿no? Además, siendo yo quien lo está cuidando 24/7, ¿no? O sea, como que o sea, es dificilísimo escucharlo, no sé, a lo mejor como hijo o como nieto, pero es peor cuando eres tú el que está ahí, ¿no? 24/7, ¿no? Eh, dice por ahí Nora en el chat, ¿no? Agoniza el cuidador primario en ocasiones más que el enfermo. Claro, también hay una agonía del cuidador primario, pero creo que no, bueno, al menos desde mi punto de vista, no sé si decir más o menos puede ser útil como para resaltar como el deterioro también del cuidador, porque creo que lo que pasa es que es diferente, ¿no? Es una agonía distinta, o sea, lo que agoniza en el cuidador es el cuidador primario, cuando es un cuidador que es un familiar, lo que agoniza es el vínculo y una parte de sí que también se está muriendo con el deterioro del otro, ¿no? Pero no es la agonía física, no es la misma agonía, ¿no? O sea, no es la agonía hacia la muerte, no es la transición que todos estamos haciendo, ¿no? Todo el tiempo en la vida hacia la muerte, sino este momento más franco del deterioro que es la antesala, cuando uno puede saber que es una experiencia que ninguno va a tener hasta que no llegue, ¿no? El momento de saber esta es mi puerta de salida, ¿no? Al menos sospecharlo, ¿no? O sea, probablemente a lo mejor alguien aquí ha pasado alguna experiencia cercana a la muerte o que ha pensado en una situación de enfermedad o de accidente, lo que sea, la idea de este podría ser mi último momento o mis últimos momentos, o a lo mejor de aquí no salgo, ¿no? Y esas condiciones me parece que te colocan en otro lugar existencialmente distinto de cuando tienes la perspectiva de, bueno, tengo 40 años, tengo la vida por delante, ¿no? Voy a ver crecer a mi hija, estoy hablando de mí, ¿no? Eh, voy a llegar a viejo, estoy más o menos saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que tranquilizan un poco la angustia existencial de pensar que a la vuelta de la esquina, que puede ser en una semana o en 40 años o en 60 años, lo que me depara es lo que le para a todo el mundo, ¿no? Que es morir, pero mientras uno se sienta más o menos vital, uno puede ahuyentar la fantasía o la expectativa de morir bastante. Y en la situación de cuidado es una confrontación en ese sentido también, ¿no? Porque no solamente diría que se pone en juego, decía, lo que agoniza en el cuidador es el vínculo, ¿no? La parte de sí que se está muriendo al ya no poder ser con ese otro, ¿no? Porque ese otro se está diluyendo lentamente, ¿no? Que puede ser por la cosa física o cuando la cosa física toca lo cognitivo, que es una parte que me parece todavía más fuerte por lo que decía la escena de la película. O sea, ahí ya la mujer está paralizada, la mitad del cuerpo, es complicado cuidarla, pero todavía ella puede sostenerlo a él con la palabra, ¿no? Con el vínculo, con decirle, aquí estoy, soy tu esposa, ¿no? Te puedo calmar en la noche si tienes una pesadilla. O sea, el deterioro físico también, por supuesto, o sea, vemos una cosa en la relación de pareja en la película que es
cómo se transforma radicalmente el vínculo cuando ella no tiene la posibilidad de movimiento. Desde el gesto de acompañar la silla de ruedas, que después se compran esta silla eléctrica y demás, hasta tenerla que cargar, ¿no? En este abrazo que parece un poco como una danza lentísima, ¿no? De acompañarla a la cama o acompañarla al baño, ¿no? Y todos estos detalles que ella usa una palabra, es una palabra que me parece tremenda, pero es muy justa, que le dice, esta situación es humillante tanto para ti como para mí, ¿no? Y esa parte, ¿no? O sea, esto que nos relataba también Margarita en la experiencia que nos regalaba, de qué es lo que pasa con el cuidador cuando tiene que enfrentar en el cuidado del otro las cosas que son más frágiles de la existencia humana, que nos conectan probablemente como cuando tenemos un bebé. Me remito a esto porque tengo una hija muy pequeña, pero estoy muy conectado con eso probablemente. Eh, pero justo el cambiar el pañal, el limpiar las heces, el asear, el ver completamente desnudo el cuerpo del otro que uno no está acostumbrado, todo ese tipo de cosas que se conectan al inicio y en el final de la vida, ¿no? Y que son cuestiones que pueden ser muy confrontativas en cómo el vínculo ha cambiado, ¿no? Radicalmente, cómo sobre todo, digo, aquí también cuando estoy pensando en un par de novelas, ahora hablando como en la función del cuidado de los hijos a los padres, ¿no? Es otra la dimensión, ¿no? Porque justo de la pareja, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando mi papá murió de cáncer hace eh, más de 20 años, va a ser 21 este año, y en las últimas etapas de la vida recuerdo que mi mamá cuando lo cuidaba a él, y por ejemplo que lo tenía que limpiar o asear por alguna circunstancia particular, ¿no? Mi papá nunca estuvo propiamente postrado en cama, salvo las últimas 2 semanas de su vida y particularmente cuando estuvo en el hospital, unos días. Pero esas últimas semanas, cuando veía a mi mamá que lo atendía él, yo como hijo pensaba, oh, ¿cómo le hace para vencer el asco, para estar ahí, para, no? O sea, como sobrepasar esas barreras que nos ponemos por las costumbres que tenemos socialmente, ¿no? Y que son precisamente esas expresiones de un amor mucho más básico, humano, que es el cuidado del otro, ¿no? O sea, justo cuando me conecto siempre, perdón, a esta cosa del cuidado de los bebés, porque uno habla de este amor inconmensurable y esta cosa rosa y maravillosa de los bebés, pero lo cierto es que el primer impulso, al menos en mi experiencia, no es de un amor desbordado como lo entendemos después de cómo se va construyendo el vínculo y toda esta sensación desbordante que uno siente muy placentera también, ¿no? De ver al hijo y ver la sonrisa y la mirada y tal, sino una necesidad intensa de cuidarlo, de protegerlo, de que no le pase nada. Esa es una expresión de amor, ¿no? Y no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces, yo cuando veía, por ejemplo, esto del chico con mi mamá, decía, órale, ¿cómo le hace? Pues claro, lo amaba, ¿no? Lo amaba y por eso podía pasar esa barrera, ¿no? Y con los hijos, decía, es una situación que pone en juego un poco la posición de hijo, porque uno en la posición de hijo espera que sean los padres quien cuiden, ¿no? Pero en la rueda de la vida, justo en muchas ocasiones toca o puede tocar el devolver ese gesto de cuidado en el final de la vida de los padres, ¿no? Y en ese devolver ese gesto de cuidado se mueven un montón de cosas, porque justo hay que vencer muchos tabús, como el de ver el cuerpo desnudo del padre o de la madre, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una novela tremenda de Tatiana Tibuleat que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que relata una relación tremenda de madre e hijo, de mucho abandono, de mucho dolor, una pérdida familiar insuperable de una hija y demás. Y el advenimiento del cáncer en ella y esta última oportunidad que se da para reconciliarse con el hijo, después de reconocer que lo ha abandonado, y esta reconciliación se da cuando él la cuida a ella, ¿no? Y cuando él la cuida a ella, y justo, porque la novela está narrada en primera persona desde la perspectiva del hijo, y él va narrando cómo se va acercando a su madre o sea, cómo va venciendo como todas estas tabús, estas cosas hasta que en algún punto le parece natural ver a su madre desnuda, o sea, como que ya no es una cosa en la que piensa, estoy viendo a mi madre desnuda, ¿no?
simplemente puede recobrar el vínculo de amor con ella y por eso la puede cuidar, ¿no? Eh, entonces me parece que esa función o esta, este deterioro del vínculo, pero también el deterioro que también es una transformación, ¿no? Una transformación de cómo me vinculo con el otro y quién estoy siendo con ese otro en ese momento. O sea, ya no soy el hijo o ya no soy el esposo, ¿no? O no solo, ¿no? Ahora también estoy siendo la persona que lo cuida, ¿no? Y en mi función de cuidado puede ser, como decía Carlos, de cuidar al otro, pero también de cuidarlo de mí, ¿no? Ser una persona de cuidado, ¿no? El cuidarlo de mi desesperación, de mi burnout, de mi estar quemado, de mis ganas de que termine, ¿no? No sé si por ahí haya más comentarios, cosas que quieran compartir. María, adelante. Me gusta saludarte. Gracias. Ahorita que hablas de cuidado, en mi familia ahorita estamos pasando algo muy fuerte porque mi yerno, un hombre joven, alto, fuerte, le detectaron cáncer. De verlo así, ahora verlo postrado en una cama con tubos porque lo operaron, eh, al principio para mí, dije, sí, sí voy a pasar a verlo. Pero cuando ya lo vi cómo estaba, dije, ¿para qué pasé? ¿Por qué lo estoy viendo así? Y hasta después me quedé yo con si a lo mejor mi cara que tenía de verlo como estaba, él, él lo pudo ver, pudo sentirlo, ¿no? Y me quedó a mí eso de que, ¿para qué ando entrando si me voy ahí a desmoronar, ¿no? Frente al dolor, porque estaba sufriendo, frente a la operación que le hicieron tan terrible, tan grande. Y de alguna manera mi hermano me dijo, eh, que entró a verlo y que le había dicho, esto es muy fuerte, no quiero que me vean así. Entonces yo había pasado y dije, a lo mejor sí me vio, no sé, se me quedó esa sensación. No lo estoy cuidando propiamente, solo lo entré a ver. Lo que sigue va a ser de muchos cuidados. Y me doy cuenta que ante esas situaciones son muy cobardes, muy débiles, que tengo mucho miedo. Yo sentí mucho miedo pensar en lo que viene y pensar en que, pues él es un hombre joven, tiene 46 años. Verlo así, para mí fue muy impresionante y con todo lo que he visto en esta película, que hay un momento en el que sí, mi madre también yo la cuidé. Había un momento en que yo ya estaba desesperada también. Le decía, ya, o sea, Dios mío, ella está sufriendo mucho, pero yo ya no podía. Y eso que él describe, no es que quisiera hacerle algo, pero entra una especie de desesperación, de impotencia, porque no puedes hacer nada, solo estar ahí. Y de pronto me doy cuenta que no sé cómo voy a hacer después. Ahorita está en el hospital, no sé cuándo salga, pero cómo va a ser después, a mí creo que eso es lo que me está produciendo mucho temor, miedo. Eso es lo que he sentido ahorita al estar con él, que además lo quiero mucho a él, que es un excelente esposo y padre. Y además enojo, que digo, ¿por qué a un hombre bueno le pasa esto? ¿Sí? Entonces ha pasado por todas esas emociones al estar que en la mañana algo le comenté a Carlos, al estar ahorita en eso, viviendo esto, porque es lo que me está pasando hoy. Gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia, María. Siempre digo que es
de las cosas más valiosas que tenemos en este tipo de encuentros, podernos compartir también. Y claro, me parece completamente como, dejo de usar esta palabra aunque no me gusta, ¿no? Normal. No me gusta porque parece que lo normal está emparentado de lo bueno y no creo en esto, pero o sea, me parece muy comprensible, para usar otra palabra, que el panorama futuro frente a todas las imágenes que tenemos que se presentan, por ejemplo, el cáncer y sus advenimientos, se sienta miedo, enojo con la existencia, ¿no? Por supuesto que es entendible, pero también creo que esto que nos compartías, de esto que decía, no quiero que me vean así, tú decir, ay, pero cómo me desmoroné al verlo ahí, ¿no? Creo que tenemos socialmente, pues, no creo que sea pues, responsabilidad de nadie en concreto, luego me parece que sí es útil analizar en qué punto se toca esto en nuestras historias, pero tenemos una concepción muy malentendida de lo que implica, no sé malentendida, pero construida de una manera muy malestarosa de lo que implica acompañar el sufrimiento del otro, que es esta imagen de, entonces tú tienes que ser fuerte, y ser fuerte es no condolerte conmigo. O sea, no mostrar el dolor que está haciendo mientras me ves doliendo, ¿no? O sea, es justo como si fuera intolerable, ¿no? Recuerdo que la primera cosa que nos dijo mi padre cuando tuvo cáncer fue que mi mamá se puso mal, ¿no? A llorar. Dijo, no, 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 a ver, yo lo necesito fuerte, ¿sí? O como quien dice, ustedes no pueden llorar, ¿no? O sea, yo para transitar por esto necesito que ustedes estén fuertes. Y ese entendimiento, que a mi juicio es un mal entendimiento de la compañía, ¿no? Justo es parte del atolladero, me parece, ¿no? El que no podamos recibir bien el condolerme con otro, ¿no? El poder manifestar mutuamente el dolor que él pasa, que no es el mismo que yo paso, pero que sí es una situación que nos compromete, que nos une, que nos vincula, ¿no? Me duele tu dolor, ¿no? Eh, ¿Cuándo es un condolerse, no? Porque también uno puede aislarse en su propio dolor y dejar de ver al otro, y eso puede ser otra historia, ¿no? Pero eso me parece que es una cosa también muy tremenda, ¿no? Muchas gracias, María, por compartir tu experiencia. Eh, Nancy, adelante, buenas noches. Eh, a mí me confronta y me quiebra, ¿no? Sobre todo en momentos en donde mi madre, con respecto a ella, que le han hecho varias cirugías y momentos en donde le toco el cuerpo, porque a mí me toca limpiarle la herida, estar con ella, verla desnuda y que no ha sido la primera vez y que ya ha sido como para mí, hacia ella más cercano, pero para al revés, no. Tan es así que en una de hace unos 2 meses a lo mucho, a la hora de estarla, que me tocaba bañarla, verla, para ella es demasiado invasivo, aunque yo entre al baño con ella tranquila, esto, lo otro, para ella no, ¿no? Entonces eso, de hecho, el estar que esté acostada y que yo la vaya viendo, cómo están sus piernas débiles, la rodilla chueca por un lado, ¿no? O sea, esos detalles llegan momentos donde a mí me confrontan y de pronto llora. Y entonces siento, llora y me dice, es que no es tu deber. Desde su perspectiva me lo como quiera y lo saca y llora y entonces su cuerpo tiembla. Es ahí donde la neta es que me quedo pendeja. O sea, no sé ni qué decir, más que de pronto ella llora y yo lloro. Y o sea, no me puedo, no me sale hasta ese momento aguantarme o de las cosas que recuerdo. No es que me aguante, o sea, lo lloro porque yo no sé si decirte que es como un punto de unión, pero lo que yo siento es un quiebre total hacia mí, ¿no? Entonces, creo que a la hora es que no solamente es tocar el cuerpo, es limpiar, pero a la vez es una caricia, pero también a la vez, no lo voy a romantizar, a la vez es decir, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy aquí, no mi hermana, no?
¿por qué me toca esto? Y no mi papá o no mi otra hermana, que también están o que deberían. Y sin embargo, estoy ahí cuerpo a cuerpo, desnudo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que eh, no había hablado de esto, por cierto, como el cuerpo a cuerpo, verla desnuda, verla con sus pliegues a sus 76 años, ¿no? Que llore, cómo se le deforma el rostro de porque hay miedo, porque hay un montón de cosas que yo creo que ni me ha dicho o medio me dice, ¿no? Y que yo medio entiendo también porque a esta edad, ¿no? Y pues, entonces, yo lo único que te puedo comentar es que en esos momentos es en donde siento que entro en a la vez que es un abrazo, pero a la vez me quiebro, pero a la vez me quedo idiota. O sea, impresionante, ¿no? Y y si es que llego, o bueno, la conciencia que he tenido del deterioro es a través del cansancio que me ha dado, ¿no? A la hora de estar con ella. O sea, verla quebrarse enfrente de mí, verla quebrarse a la hora de entrar a cirugía, porque trae el miedo de no regresar, de no ser alguien importante para mí, para la hermana, para, ¿no? Ahí es donde también me quedo así como, o sea, ni qué te digo, ni qué me digo yo misma, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa. O bueno, hasta hace unos 2 meses fue como muy notorio y hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Nancy, por compartirnos tu experiencia. Eh, Sin duda, estas experiencias son, como dices, pueden quebrar, ¿no? Y en mi caso, así como lo compartes, yo escucho justo como un eco en tu mamá que se quiebra y tú que te quiebras, ¿no? O sea, es justo algo que se quiebra de una situación que, me lo voy a decir, si me lo permites, con todas sus letras, que ninguno desearía. O sea, ni yo quiero que tú me cuides, ni tú me quieres cuidar, porque no desearíamos estar ahí, pero aquí nos toca estar, ¿no? O sea, el poder convivir con esa complejidad pues, yo te cuido, aunque me pregunto, ¿no? Y me atraviesa el por qué no está mi hermano, o mi papá, o mi otro hermano, o sea, ¿por qué tengo que ser yo? Pero igual, o sea, esto no quita que sí esté yo aquí, que sí quiera ser yo quien esté aquí, pese a que también me atraviesa esto otro, ¿no? Pues claro que hay un quiebre, porque son muchas cosas que chocan, ¿no? Y que se enfrentan. Veo tu cuerpo desnudo y trato de cuidarlo, de acariciarlo, pero al mismo tiempo está esta cosa que me parece también tiene que ver un poco como con este pudor que me parece, sí, muy occidental, aunque bueno, habría que preguntarse qué es lo occidental, pero este pudor con el cuerpo, ¿no? Este tabú de ver el cuerpo desnudo del otro como si fuera una cosa justo invasiva, ¿no? Se siente el ver el cuerpo desnudo, sobre todo de los padres o de la familia, ¿no? Y yo me he preguntado, ahora que nos compartías esto, Nancy, ¿cómo sería diferente por ejemplo, bañar a una persona que no se puede bañar por sí misma, no vestidos, sino encuerándome con el otro, ¿no? O sea, poniéndome en ese sentido, como en esa vulnerabilidad. No, no te digo, ve a hacerlo, ¿no? O sea, es una cosa que me estoy preguntando ahora, ¿no? Como, ¿cómo sería si esa práctica atravesara otro lugar, como porque al final estar vestido mientras el otro está desnudo, justo hay una situación inevitable, insalvable, decía, no estoy sugiriendo nada, solo me lo pregunto, ¿no? De cierto desequilibrio, de una vulnerabilidad que digo, me estoy expuesta, ¿no? Probablemente, ¿no? A mis años, a mis pliegues, ¿no? A más frente a mi hija, o sea, todo lo que puede ser esto tan complejo y cómo esto lo atravesamos como, bueno, pues sí, pues yo que te cuido te tengo que ver desnudo. Me preguntaba ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto dijéramos, no, pues comparto esa exhibición, esa vulnerabilidad, ese sentirme expuesto contigo y, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, ahora mismo lo pregunto, yo, ¿no? Entiéndase de nuevo, para todos los que lo ven diferido, para quien está acá, no es sugerencia, no hagan esto en casa, no es una mera reflexión, pero
Pero sí me parece que es justo, ¿no? Por todo lo que nos atraviesa en el cuidado del otro y mi función con el otro y lo que el otro piensa de si debería yo estar aquí o no. O sea, este choque me parece siempre un eco, ¿no? O sea, yo no quisiera que seas tú porque bien siento que no te toca y luego eres tú quien dice, pero ¿por qué yo, no? Y ahí está una tensión que puede ser también invisible, que qué importante esto que decías, no había hablado de esto. Qué importante es poder la palabra, ¿no? Que no se quede ahí circulando, porque justo todo lo que no, esto es muy psicoanalítico, pero me parece que se puede entender en muchos registros, en muchos reportes de terapia, ¿no? Y de explicaciones de los vínculos humanos, todo lo que no se habla se tiende a actuar, ¿no? O sea, tendemos a comunicar de otro modo lo que no decimos también, ¿no? Entonces, qué importante es también poderlo decir. Muchas gracias, Nancy. Carlos. Retomando esta parte de las reflexiones, tanto que ahorita Nancy mencionaba como María, pues me vienen cosas que aprendí dentro de mi formación como tanatólogo. Y creo que precisamente muchas veces lo explico, lo trato de expresar de esta manera, ¿no? A veces tendemos a ver el hecho de que alguien se quede como fortaleza y quien huya como debilidad. Sin embargo, pues también se requiere fortaleza para irse o fortaleza para quedarse, ¿no? Entonces, no es como para romantizarlo, no es para con ese matiz, pero sí en esa perspectiva en la cual muy pocas veces reflexionamos sobre qué es lo que le pasa a la persona que decide no estar, porque lógicamente son tan válidas sus argumentaciones como el que también decide estar, y muchas veces el que está hasta dónde está por cuestiones de tratar de cambiar, de reparar, por culpa, y que son sus motivos, son sus explicaciones y son formas fenomenológicas de amar, hasta me permitiría decirlo de esta forma, porque pues quién puede decir yo sí sé amar y tú no, ¿no? O eso no es amor y esto sí lo es. Creo que lo difícil en mi experiencia ha sido sostenerse tratando de ir viendo al otro, tratando de considerar al otro. Creo que si ponemos aquí una analogía donde yo fuese un ser querido y entonces pues a mí me desahucian de entrada hasta dónde es el hecho desde lo que yo he vivido, vaya, como terapeuta hay que decirle al médico que no le diga lo que tiene, ¿no? Por ética, pues el médico no puede guardar esa información para el paciente, salvo que el paciente le diga al médico, no quiero saber. Eso ya es otra historia. Pero hasta dónde, pues yo puedo estar a lo mejor aquí enfermo, vienen a visitarme y exactamente se da todo lo que estabas mencionando, nada más que lo quisiera poner en contextos, ¿no? Es que no llores, es que te vea fuerte, es que lo vas a hacer llorar, es que... Y entonces todos entran a la habitación con su mejor sonrisa colgate más hipócrita del mundo como si no pasara nada cuando realmente pues sí está pasando y mucho y para mí, ¿no? Y realmente entonces el ver cómo todos no están viendo lo que me pasa, pues es una forma de estar constantemente pasando por ese otro, por encima de ese otro. Y si por alguna circunstancia a mí se me ocurre compartir frente a ustedes en una comida, en una cena, en familia, pues quisiera platicar qué me gustaría que pasara cuando yo me muera. Bueno, creo que todos saben todas las frases que se vendrían al respecto. No, 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 no digas eso. Hay que aprovechar este momento. Vamos a pedirle a Dios. ¿Sí? Mira, ya hiciste llorar a fulanito. Mejor vamos a planear las vacaciones de diciembre cuando igual y ni voy a llegar. O sea, qué formas tan más o tan poco auténticas, diría yo, de poderse relacionar en esos momentos con el que quiero, ¿no? Con el que amo, pero paradójicamente por lo que pasa me lo impide ver, ¿no? Se me dificulta verlo. Y creo que precisamente esas dificultades son tan humanas que, que, que creo que sí es válido en estos espacios y necesario el nombrarlas, el darles cabida y no por normalizar, como se utilizan los términos, sino por ir reconociéndonos en esos momentos que muchas veces se pretenden dejar de lado o nunca tocar. Claro, y es que ahora que decías esto, Carlos, pensaba que, o sea, esta imagen de, bueno, tengo una enfermedad terminal o me pasa algo que deterioro que ya no se va a llegar hasta diciembre, quiero hablar de esto, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque una cultura como la nuestra, la mexicana,
Eh, Parece, en el exterior, lo digo porque pues, yo en Italia veo cómo es recibido, como por ejemplo el festejo de Día de Muertos y todos estos colores y esta fiesta, ¿no? Y que la gente le extraña y piensa, ay, van a tener mucha ligereza de hablar de la muerte. Sí, en broma, ¿no? Pero no podemos situarlo en una conversación seria. A ver, me estoy muriendo, quiero que esto pase en mi funeral, no quiero que me cremen, no quiero no sé qué, ¿no? Es una cosa incómoda, incluso en nuestra cultura donde aparentemente podemos jugar con la muerte, ¿no? O sea, y justo es así como se puede manifestar, ¿no? En bromas, así en chascarrillos, en comentarios descolocados, ¿no? Eh, y justo creo que es un poco un error cultural, que no solo atraviesa lo mexicano, considerar estas bromas sin la seriedad que tienen. O sea, porque justo me parece que estas bromas, los chascarrillos, el divertimento, tienden a emparentarse un poco malamente con lo infantil, infantil entendido como una especie de insulto, ¿no? ¿No? Como un poco como lo sitúan Woodman y Peirce por ahí en el libro de Peggestal. Eh, Pensarlo, o sea, pensar infantil como una especie de denigración, de insulto, ¿no? Y no verlo como en toda su potencia, ¿no? Y me parece justo que el poder leer estas cosas, estas bromas, con esta seriedad, ¿no? De lo que implica, me parece que daría otras posibilidades para escuchar estos mensajes, pero también, escuchando a Carlos, pensaba en, pues bueno, en todos estos pues tabús, ¿no? Que tenemos de no poder hablar de, de la muerte, de poder hablar del propio deterioro, de lo que yo quiero que pase cuando me muera, y sobre todo este tabú de pensar que frente al dolor de otro, lo que yo mejor puedo hacer es mostrar que a mí no me afecta. O sea, esta idea tonta por lo demás de que lo que sostiene es una supuesta fortaleza del otro, ¿no? Bueno, pues todos nos estamos pasando en la chingada, yo estoy preocupadísimo, yo estoy estresado, yo me quiero ir, a mí me duele, pero todos entrar con esta sonrisa y ya, entonces todo bien, ¿no? Y lo que genera en la persona que está doliéndose, digamos, de la situación en primera persona, no es, ay, qué bueno que me apoyan todos, que a nadie le afecta. Probablemente es una cosa, una soledad terrible, ¿no? De chinga, soy el único, o sea, que no les importa, ¿no? Y ni siquiera una cosa que ni siquiera se puede uno a lo mejor decir como tal, pero que sí es un malestar que atraviesa. Yo me acuerdo que cuando murió mi papá, por ejemplo, eh, el momento que me pareció de mayor compañía cuando recibía los pésames, no eran estos pésames asépticos de te abrazo con la cara seca y sé lo que está pasando, sé que tu dolor es importante, sino el momento en que uno de mis primos me abrazó y mientras yo le relataba cómo fue que mi padre murió, se quebró y se puso a llorar conmigo, ¿no? Y yo lo abracé para condolerme con él, ¿no? Y él se recompuso y casi, casi como apenado de, ay, ¿cómo pongo a llorar yo en esta situación, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el funeral pensaba, pero ¿por qué nadie llora, no? O sea, ¿por qué todos están aquí con los ojos? Que nadie le importa a mi papá, ¿no? Será como parte de las reflexiones que yo decía y pensaba, y que me parece que atraviesan esto que dice Carlos, ¿no? Esta imagen que tenemos de, no, no, aquí el dolor importante es el de la persona o los familiares directos. ¿Cómo voy a mostrar yo el mío? Como si eso no fuera una forma de la compañía, ¿no? Otra vez, ¿no? Como si el condolerse no fuera una forma de sostener, ¿no? Entonces, eso me parece que atraviesa nuestra cultura, nuestros tabúes y demás. Como decía Carlos, qué importante poderle tener un espacio para nombrarlo, para decirlo con todas sus letras. Eh, pero también porque justo en la función de cuidado, que es parte de lo que me interesaba mucho a mí explorar con esta película, otro de los tabúes, hablando de tabúes, es la cuestión de quién cuida al que cuida. O sea, esta hiperexigencia de yo tengo que ser fuerte y sostenerme y no puedo mostrar mi dolor y toda esta serie de cosas, ¿no? Y tengo que estar ahí y ser paciente y no desesperarme y no poder pensar que qué hago aquí o porque ya quiero que se muera. O sea, todo esto que está en esta presión, en esta olla de presión, y además no puedo dedicar tiempo para mí porque me siento culpable. Porque si me tomo una ducha larga, porque si salgo de paseo, porque si pido cambio, y yo siento o pienso o la circunstancia me obliga a ser el cuidador primario,
en automático ese cuidarme se siente como un descuido del otro, justo como si fuera un o tú o yo, ¿no? Cuando, en efecto, en la práctica, uno no puede entender lo vital que es poderse cuidar para cuidar. O sea, que, que el que uno no se cuide es un descuido también del otro, ¿no? O sea, el estar totalmente quemado, exhausto, en los límites de la paciencia, de lo humano, del dolor, no me hace un mejor cuidador. Al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Y justo en estas sobreexigencias que tenemos también socialmente, lo que más puede pretextar el cuidador primario para no cuidarse es ¿con qué tiempo? ¿Cómo voy a sacar tiempo para mí? ¿No? ¿Cómo voy a sacar una hora de tiempo para salir a pasear, para ir a terapia, hablar de lo que me duele? Ahí poder a lo mejor expresar, ya quiero que se mueran mis papás, o me estoy desesperado, ¿por qué no viene mi hermana? ¿No? Como así, como me está pasando, ¿no? Porque en ningún otro lugar probablemente podría ser recibido sin que el otro me diga, oye, no, no manches, no pienses así, oye, no, pero ¿cómo dices eso? Qué horrible, porque el otro se confronta con sus propios fantasmas y no se puede escuchar, porque es un tabú, ¿no? Y entonces yo, como cuidador, ¿cómo no saco el tiempo para mí? Con la idea errónea de que eso aporta a cuidar al otro, ¿no? Cuando justo me parece que es al contrario, ¿no? Mientras más se experimenta en la piel el deterioro del vínculo y el desgaste físico, pues un desgaste distinto, el de la agonía hacia la muerte y la enfermedad de ese deterioro al desgaste y la agonía del vínculo que tiene el cuidador. Pero es que, o sea, todo esto eh, me parece como un sufrimiento muy gratuito, pero pues, supongo que así funcionan los tabúes sociales y la cultura, ¿no? Eh, Esta imposibilidad decía de cuidarme porque me siento culpable, de tomar tiempo para mí, porque siento que debería estar 24/7 para el otro, pese a que no puede estar para el otro, pese a que en algún punto esté tan desgastado que lo que quiera o incluso lo que haga sea ya empezar a jalonearlo, a darle una cachetada, al gritarle, ¿no? Esas expresiones también humanas del desgaste del vínculo y del desgaste físico y mental de estar 24/7 con el otro. Sí se necesita también del cuidado de uno para cuidar al otro, ¿no? Carlos. Algo que añadiría en esto que tú acabas de señalar, no solamente es en el momento, sino hasta después incluso, ¿no? ¿Cuántas veces es como en provincia, pues es más fácil desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, porque estos rituales pues siguen sirviendo como proceso de transición donde pues se marca, no sé, por mencionar un número aleatorio, un año, que yo le pues guardo este duelo, este luto al otro y pues eso ayuda para tener pues un parámetro. Pero pues acá en la ciudad, a la hora de que ya no existen tanto estas marcas de estos rituales, hasta donde yo puedo llegar a salir, aunque el otro ya falleció, y seguir sintiéndome culpable porque me la paso bien, ¿no? Seguir sintiéndome culpable porque me interesó alguien más, ¿no? O porque me vinculé, o porque no sé, o sea, creo que desde ahí es como si no hubiera estos parámetros claros al respecto de, tendría que entonces estar sufriendo y entonces me termino reprochando porque pues me siento bien y me estoy riendo cuando no me debería de reír o sí me debería de reír porque pues, o sea, es como una ambivalencia de sentimientos que se van teniendo a la par y que pues también, ¿no? No se ignoran y se dejan de lado y muy pocas veces dentro de la misma psicología y por más que hablen de diplomados de duelo, pues son sentimientos o pensamientos que muy pocas veces se abordan o se mencionan. Claro, claro. Y justo creo que resonando con lo que dices, Carlos, me parece que, o sea, hablando de esta cosa del año del duelo, ¿no? Que, como bien señalado, esta cosa como arbitraria de un año, porque pues es la primera vez que vas a pasar sin el otro todas estas cosas, ¿no? Yo, en mi experiencia como terapeuta, en los múltiples duelos que me ha tocado acompañar, veo como la enorme complejidad y diversidad de una persona que a lo mejor no pudo, no se permitió ni siquiera contactar con el dolor en el momento y hasta ahora, después de 2, 10 o 15 años, de repente está apareciendo ahí la figura de esta famosa del duelo
o cómo una persona puede necesitar mucho más tiempo que un año, ¿no? Para procesar, para entender que el otro no está, para reconstruir su vida sin ese otro que hace que también yo sea otro, ¿no? Esa pérdida de mí que es no ser con ese otro, ¿no? Y toda esa vitalidad sumado siempre a estas cuestiones culturales como que están ahí, ¿no? En la cuestión de la culpa eh, de cómo te atreves a reírte, a pasártela bien, o cómo se atreve, ¿no? Estos duelos familiares donde hay alguien que dice, no, hay que estar llorando todo el tiempo y pasar y ser miserables, y cuando alguien sugiere, bueno, y si hacemos una fiesta, ¿cómo se te ocurre, no? Entonces ya de por sí el otro, que a lo mejor no sentía tan cómodo de estarse divirtiendo, ¡pum!, ¿no? Ahí la culpa lapidaria, sumado a no puedo hablar de esto, de esta ambivalencia, de este choque, de estas cosas que me están pasando dentro, porque además también tengo una exigencia social de tú tienes que poder solo, ¿no? Como si fuera un signo de debilidad, me entrego a decir, es que no puedo con esto. O punto que sí puedo, que estoy bien chingón, que soy Superman, pero ¿por qué tendría que todo el tiempo solo poder con todo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Las cosas que nos duelen, nos la callamos y a ver cómo le hago, y ahí en soledad en la rumia, ¿no? Eh, y nos cuesta un montón de trabajo culturalmente alzar la mano y decir, ya no quiero poder con esto solo. Punto que sí puedo, punto que soy chingón, punto que si me das tiempo yo lo resuelvo, ¿no? Pero ¿por qué tendría que poder solo, ¿no? Hay ahí una cultura del individualismo que nos subsume en una soledad muy innecesaria desde mi punto de vista, ¿no? Carlos. Coincido con todo lo que vas mencionando en dos direcciones, ¿no? Cómo es que lo que yo denomino como psicología Sanborns, pues es precisamente lo que promueve, ¿no? El hecho de tú quiérete, tú ámate, no necesites a los otros, valídate, si tú te quieres, puedes con el mundo, no necesitas el reconocimiento de los demás, casi, casi, me gusta exagerar a mí en el sentido, ni siquiera el aire es digno por ser respirado por ti. Y por supuesto, para estas temáticas, pues tienes que sostenerte porque eso es ser un guerrero y ser resiliente, porque pues eres alguien que sobrevivió ante determinadas circunstancias y ve cómo puedes con esto y más. Ay, me saca urticaria esa psicología, ¿no? Bueno, esa psicología, ¿no? Pero a lo que voy es de que me gustaría vincular esto con una escena más de la película, que es por mi parte con lo que yo cerraría, en el sentido en el cual, pues, se ve cómo llega la visita de una persona, de un músico, de un pianista, ¿sí? Y por supuesto, igual, se pudiera interpretar de mil formas, sin embargo, la forma en la que yo lo veo, pues, empieza a hacer ciertas preguntas que, pues, parecieran más desde una situación de morbo, de interés personal, pero ¿qué le pasó? O sea, cuénteme, dígame. Y creo que también esa es la gran dificultad, ¿no? Que a veces, pues, levantar la mano, me quedo pensando en George, pues sí, levanto la mano, pero ¿con quién, no? O sea, también, vivimos en una sociedad, perdón que de esta forma, pero tan mierda, que aunque pueda yo reconocer y que es parte de lo que yo, pues, pienso que se ilustre en la película, aunque puede George reconocer el hecho de, ok, va, levanto la mano, pero ¿quién está ahí presente en verdad en esta sociedad para poderme pues sostener en esos instantes? Y creo que también esa falta de estos apoyos sociales también nos devuelven a este individualismo o a retraerme a esta parte donde pues ni modo, ¿no? De forma estoica pues lo tengo que vivir yo solo. Sí, sí. Y justo me hace recordar eso que conversábamos en el retiro pasado, de esta idea me parece que Iñaki García, del asunto de pensar que la terapia es el fracaso de la vida comunitaria. Y justo ahí es donde me diría, ¿dónde alzo la mano? Pues justo esa es nuestra función, ¿no? Como terapeutas, ¿no? Alzar, o sea, el sostener esa alzada de mano ahí donde justo socialmente no hay un aparato que sostenga, ¿no? O sea que no digo de ninguna manera como qué bueno, qué malo que esto pase, pero es que así es. O sea, no, tenemos este trabajo, tenemos esta función, porque no hay una comunidad que sostenga, porque justo lo que hay en nuestras sociedades contemporáneas es bueno, y si yo alzo la mano, como dice Carlos, ¿quién va a responder? ¿No? Cada quien está subsumido en su burbuja, ¿no? No, es que yo no puedo, porque mira, pues
es que mi esposo y yo nos vimos aquí y tal, ¿no? Pues pensando en la hija, ¿no? Hablando de la película. O todas las múltiples cosas que uno puede decir o pensar, ¿no? Eh, y cómo, o sea, frente a esta figura, o sea, la figura del terapeuta, donde, digo, ahora en este punto es mucho más común saberlo, ¿no? Antes ni siquiera se sabía o todavía gozaba de este estigma de locura o de debilidad y tal, pero me parece que todavía, en una sociedad como la nuestra, donde todavía no es una cosa banal ir a terapia, como puedes ir al médico, o sea, nadie se, bueno, no digo nadie, pero mayormente la gente no se siente débil por ir al médico. Hay quien sí, ¿no? Y lo he escuchado, ¿no? Como terapeuta y demás, hay quien sí, pues no, al médico no, porque yo tengo que poder solo con la enfermedad. Digo, bueno, ¿no? Pero en general me parece que es bastante más tranquilo, entendible, normal decir, me duele esto, voy al médico, ¿no? En cambio, no en la cuestión de la terapia, ¿no? Todavía no. A lo mejor ya se va perdiendo un poco el estigma de la locura, pero se sigue sin comprender de qué va o se sigue sintiendo como un signo de debilidad de no, ¿cómo voy a reconocer que no puedo solo, ¿no? Y que estoy alzando la mano y voy y me acerco a un espacio así, yo tengo que poder, ¿no? No lo necesito, dice María, ¿no? Eso es claramente, no, pues yo estoy bien, ¿no? A mí, o sea, lo que me pasa ni es tan grave, ¿no? O sea, si lo comparas con otras cosas que he escuchado, no, sí estoy bien, yo puedo solo, ¿no? Y es este constante no alzar la mano eh, porque creemos de verdad que tenemos que hacerlo solo. Entonces también un poco la invitación de estos cinedebates es justo a, a reconocer que hay espacio donde se puede alzar la mano, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, no tendría por qué pasar por esto solo si no lo quiero, ¿no? Porque también esa resistencia puede ser difícil de vencer. Y en ese no tendría por qué pasarlo solo, uno puede alzar la mano y decir, bueno, quiero hablar de esto, ¿no? Para no pasarlo solo, ¿no? Entonces, en esa línea estoy dejando aquí en el chat un link de WhatsApp. Eh, tengo yo particularmente algunos espacios en agenda abiertos como terapeuta, por si alguno de ustedes en particular o alguien que supieran, a lo mejor por ahí está queriendo alzar la mano, pero no se anima o no sabe para dónde, porque a veces también es eso, que el panorama de la soledad es tanto que uno dice, es que ¿a dónde? ¿A dónde volteo, no? Eh, bueno, pues ahí, si alguien gusta contactarme, podemos conversarlo en una entrevista sin ningún costo, solo para entender qué está pasando y también un poco redireccionarlo, si fuera el caso, ofrecer un espacio si podemos coincidir. Pues bueno, que lo sepan, que lo tengan ahí a mano para ustedes o para quien piensen que lo puede necesitar. Y pues bueno, pues por mi parte yo también iría cerrando, no sin antes no agradecer mucho su participación, a la gente que estuvo acá acompañando con su escucha, muchas gracias, a la gente que compartió sus reflexiones y sus experiencias personales, infinitas gracias, es valiosísimo estos espacios y por eso me parece que vale mucho la pena seguirlos sosteniendo. Eh, y bueno, pues por mi parte, eso también sería todo por este cine debate. Tenemos por ahí quien está en el grupo de WhatsApp, que sepa que, bueno, pues el próximo mes tenemos otro cine debate, por ahí se va a anunciar también la página de Facebook. Para quien no nos siguiera, bueno, yo imagino que sí, porque si no, ¿cómo llegaron acá? Pero bueno, si no fue el caso, bueno, pues para que en las publicaciones de Cine Debate ya aparece el link para entrar al grupo de WhatsApp donde se publican todos los eventos virtuales de Gestaltum. Entonces, para que estén al pendiente, el otro mes, hacia fines de julio, vamos a tener otro cine debate. Bueno, se va a anunciar también la nueva película muy pronto. Entonces, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Tu micrófono, Carlos. Muchísimas gracias, excelente noche y pues estamos en contacto. Cuídense mucho.